Buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vamos a esperar un minuto más y comenzamos, ¿ok? Para que tengamos a todos. Sí, profe, está bien. Bien, ahí ven la presentación. Sí, profesor. Ok. Bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que estábamos viendo. Estábamos viendo adición electrofílica y vimos, bueno, estuvimos definiendo qué es un electrófilo, qué es un nucleófilo. Y vimos que puede haber varios tipos de adición electrofílica, que uno de ellos es cuando se forma un intermediario que se llama ion carbonio no clásico. Y este intermediario se formaba cuando adicionábamos nosotros a un doble enlace un halógeno, como lo que estamos viendo ahí en la presentación, que se formaba un ion halonio, que es un ion carbonio cíclico, y le denominamos por esa situación no clásico, porque es un ion carbonio que es cíclico y que además la deficiencia electrónica, o sea, la carga positiva, la tiene sobre el halógeno. Es algo que no es muy común y que pues veíamos ahí por qué o cuáles eran las evidencias que nos llevaban a pensar que se forma este famoso ion carbonio no clásico, ¿sí? Y una de esas evidencias, bueno, de las más fuertes, era la estereoquímica que tenía la formación. Y también veíamos otra reacción que era la formación o la generación de aludrinas, cuando el doble enlace está presente con el halógeno y agua. El agua también compite por la ruptura del ion carbonio no clásico y nos genera un compuesto llamado aludrina con una estereoquímica determinada, como veíamos en, el, en la adición de bromo y agua al ciclopenteno. Veíamos que la adición de tanto del bromo como de la parte nucleofílica del agua, que es el OH, se hacía de manera trans. Entonces, eso era lo que nos llevaba a entender cómo es que se formaba este ion carbonio no clásico. Otra situación que también podíamos ver con la aludrina era la formación, que la formación de aludrinas sigue la regla de Markovnikov. ¿Se acuerdan qué es lo que decía la regla de Markovnikov? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Ahí está en la presentación. Si ustedes leen el último párrafo, dice que la orientación en la formación de aludrinas sigue la regla de Markovnikov. Cuando el propeno, el reactivo que tienen ahí, reacciona con cloro en solución acuosa,
El producto mayoritario tiene el átomo de cloro unido al carbono menos sustituido del doble enlace y el hidroxilo al más sustituido. Es decir, que se generaría un ion carbonio no clásico y después este sería atacado precisamente en el carbono, ¿sí? En el carbono en donde finaliza el doble enlace. O sea, al carbono menos sustituido, ahí se adicionaría el ion hidroxilo y en el otro quedaría el ion carbono. ¿Por qué es que decimos esto? Bueno, aquí lo podemos ver de manera más gráfica. ¿Sí? La orientación Markovnikov se explica usando la estructura del ion halonio intermediario. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Este sería el ion halogenonio o halonio intermediario. ¿Sí? Donde los dos átomos de carbono enlazados al halógeno tienen cargas parciales positivas. ¿Sí? Aquí tienen parciales positivas y con mayor carga enlazado más débilmente con el halógeno, el átomo de carbono más sustituido. Es decir, tratando de imitar o tratando de ser muy parecido a un ion carbonio de tipo secundario, ¿sí? Más estable que si viéramos del otro lado, en donde no tiene, que sería un ion carbonio de tipo primario. Profesor, Sí, te escucho. disculpe que lo interrumpa, pero es que me comenta una compañera que la tiene en sala de espera. Sí, es que por eso pido que entren a tiempo, porque luego ya no me fijo. Ay, ahorita la veo, sí. Sí, disculpe, gracias. Profe, creo que tiene el micrófono desactivado. Profe, tiene su micrófono apagado, profesor. Perdón. Bueno, otra vez. Perdón, mil perdones, pero de repente no está uno viendo allá, sino estoy viendo acá la presentación. Ok, volvemos otra vez. Vamos a volver un poquito atrás. Decíamos que la orientación en la generación de anhidrinas sigue la regla de Markovnikov, que la regla de Markovnikov dice que en el caso del propeno que tenemos aquí, con agua, con cloro en solución acuosa, el producto mayoritario estará unido, el átomo de cloro estará unido al carbono menos sustituido, o sea, al primer carbono que inicia el doble enlace, y el cloro, el átomo de cloro y el hidroxilo al carbono más sustituido, perdón. Y esto se debe precisamente a este intermediario que tenemos aquí. Este intermediario cloronio no clásico es el que se genera y en principio
El OH podría entrar en cualquiera de los dos carbonos que tenemos en el ciclo. Sin embargo, prefiere entrar en el más sustituido porque es el que es más parecido a un ion carbonio de tipo terciario, que como ya habíamos comentado, es un ion carbonio más estable. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Sí, profesor. Y aquí tenemos un pequeño problemita que está resuelto, pero más que para que lo hagamos es para que lo entendamos. Dice, cuando se trata el ciclohexeno con bromo en solución acuosa, ¿sí? Con bromo en solución acuosa saturada de cloruro de sodio, se produce una mezcla racémica de trans 2-bromo ciclohexanol y trans 1-bromo ciclohexano. Trans 1-bromo 2-clorociclohexano. Proponga un mecanismo para que se lleve a cabo la formulación de estos dos productos. A ver, déjenme, lo veo otra vez. Ajá, ok. Dice que se trata al ciclohexeno con bromo y además hay una solución acuosa, o sea, hay agua y además está saturada con cloruro de sodio. O sea, aquí el problema es un poquito más grande, porque aparte de haber, cuando se genera el ion bromonio, aparte de haber el ion bromuro, también tendremos otro nucleófilo presente, que es el ion hidróxido, porque está la solución acuosa. Pero en esa solución acuosa también tiene además otro nucleófilo, que es el cloruro, una solución saturada de cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, en realidad tendríamos, por los que estén compitiendo por la adición nucleofílica, tendríamos 3 nucleófilos. Sí, voy a prender mi cámara para que lo podamos ver en el pizarrón y pueda ser más ilustrativo. ¿Ok? ¿Sí ven ahí? Sí, ¿verdad? Ahí se ve el pizarrón. Entonces, el problemita dice que tenemos ciclohexeno que está presente, obviamente, con la molécula de bromo, pero además hay agua y tiene una solución saturada de cloruro de sodio. ¿Sí? Entonces, que aquí, como ven en la presentación, nos puede dar dos productos. ¿Sí? Vamos a desglosarlo primero. El ciclohexeno, cuando reacciona con el bromo, ¿sí? Va a hacer esto. Nos va a generar un ion bromonio no clásico, ¿sí? Un ion bromonio no clásico. Pero este ion bromonio no clásico va a estar en presencia de, bueno, más un ion bromuro, ¿sí? Ahora ese ion bromonio no clásico que tenemos ahí, que yo lo hice para el ciclo hacia abajo, o sea, hacia atrás del plano del pizarrón, está presente un nucleófilo que va a tratar de romper ese ion bromonio, que es el bromuro, que se generó de aquí, de la ruptura, pero también estará presente
el agua, que es otro nucleófilo, ¿sí? Y también estará presente un ion cloruro, porque recuerden que el cloruro de sodio se ioniza en agua, ¿verdad? Y hay una solución saturada de cloruro de sodio. Entonces tendremos también 3 nucleófilos que estarán compitiendo por la ruptura de este ion, ¿sí? Entonces, como decíamos a la vez anterior, al generarse el ion bromonio, el ion bromuro que se genera aquí, se genera en pequeñas cantidades. Este se genera en pequeñas cantidades. ¿Cuánto? Pues va a corresponder con la generación de este ion bromonio no clásico, ¿verdad? Si se genera, por ejemplo, un mol de este, se generaría un mol de este, ¿sí? Pero no sabemos cuántos moles de agua, ¿sí? El agua está haciendo aquí también las veces del disolvente, entonces hay un exceso de moles de agua y nos está diciendo el problema que tenemos cloruro de sodio, una solución saturada, o sea, también habrá una cantidad muy grande de iones cloruro. Por lo tanto, el que tiene menor cantidad de nucleófilo, pues sería el bromuro. Quienes estarían compitiendo en realidad por la ruptura serían el agua y el ion cloruro. ¿Sí? Al competir ellos por la ruptura, pues tendremos 2 posibilidades de producto, como lo tienen ahí en la presentación. ¿Sí se entiende hasta ahorita? Muchachos. Sí. Sí, profesor. Entonces, como tenemos esos 3 nucleófilos, pero estos 2 son los que están en mayor cantidad, ¿sí? Entonces, uno de los productos será el ion bromonio que tenemos por ahí generado, reaccione con el agua. Y aquí, bueno, tenemos estos 2 carbonos, que son, estos 2 carbonos tienen ¿cuántos sustituyentes? Bueno, vamos a ponerle aquí los hidrógenos para que lo puedan ver. Tienen un sustituyente y 2, 1 y 2, tienen los mismos. Entonces, el nucleófilo puede entrar o por aquí o por acá, sin problema. Sí, vamos a aprovechar el problemita este. Si en vez de haber tenido ciclohexeno hubiésemos tenido metilciclohexeno, nos hubiera dado con bromo, nos hubiera dado esto. ¿Sí? Así. Y a la hora de entrar el agua, entonces sí, aquí tendríamos que haber aplicado la regla de Markovnikov. ¿Sí? Diría que el agua entraría aquí y rompería este, de manera regioespecífica o regioselectiva. ¿Sí? Entraría aquí y rompería esto. ¿Por qué? Porque este es el más sustituido. Pero el problema nos dice que tenemos este ion bromonio, o sea que puede entrar por aquí o por acá. Es exactamente el mismo. ¿Ok? Voy a borrar esto. Nada más fue como un paréntesis. Y entonces entraría aquí. ¿Cómo entraría? Lo más seguro es que entrara por la parte superior de esto y rompería esto. ¿Sí? Al igual que entró aquí, podría haber entrado de este lado. Y este sería uno de los productos.
este ya no lo pintaba. ¿Mm? Que bueno, cuando ya sea un nucleófilo o otra molécula de agua tome el protón, otra molécula de agua tome el protón, entonces esto va a quedar como un alcohol. Entonces, con esa estereoquímica. Ese sería uno de los productos. Otro de los productos sería cuando que en vez del nucleófilo agua, ¿sí?, entrara el cloruro. Sí, ahora lo podemos poner por acá. Estaría también por arriba. Esto nos generaría este otro producto. También con una estereoquímica de adición trans. ¿Sí? Entonces, esos serían los productos que daría. Como lo ven ahí. Pero bueno, aquí conjuntamos dos detalles. La generación del ion carbonio, cómo ocurre la adición trans, ¿sí?, la adición del nucleófilo de forma trans a lo que ya se había adicionado como ion carbonio no clásico, y también la competencia entre nucleófilos. Vean que aquí había otros dos nucleófilos aparte de este. Cuando no hay agua ni otro nucleófilo, bueno, pues se adiciona este, porque es el único que existe ahí. Pero cuando hay otro nucleófilo, este está digamos que no puede participar porque este nucleófilo se genera en una cantidad muy pequeña y los otros ya están presentes en cantidades mucho más grandes que él. Y entonces, pues el hecho de ser una cantidad mayor de estos hace que ganen la competencia y se adicionen. ¿Ok? Sí. ¿No les queda duda? Bueno, ahí en la presentación también queda, creo que muy claro. Dice, el ciclohexeno reacciona con bromo para dar lugar al ion bromonio, que reacciona con el nucleófilo. Los nucleófilos en solución acuosa saturada de cloruro de sodio son el agua y los iones cloruro. El ataque del agua da lugar a la bromohidrina. Ataque del cloro da lugar al dialuro. Cualquiera de estos dos ataques tiene una estereoquímica de tipo anti. Eso es esos resultados fueron los que llevaron a entender cómo es que se generaba un ion carbonio no clásico. Bien. Otra adición que también va a través de un ion carbonio no clásico es la reacción de oximercuración de mercurecio. En realidad aquí son dos reacciones, dos reacciones que se complementan para llegar al producto. Dice, a muchos alquenos se les dificulta la hidratación en disoluciones acuosas ácidas. ¿Por qué? ¿Por qué se dificulta? Porque si vemos los alquenos, ¿qué características tienen, muchachos? ¿Cómo podríamos considerar a un alqueno? Una molécula
polar o una molécula no polar. No polar. No polar, ¿verdad? Entonces, y como hemos visto de las adiciones electrofílicas, los disolventes son generalmente polares y bueno, en particular con la generación de alohidrinas, vimos que había disolventes no polares. Por lo tanto, los alquenos y los disolventes, y los disolventes polares, pues, ¿qué ocurriría ahí? Un alqueno es no polar y el disolvente es polar. ¿Qué podría ocurrir? ¿O cómo estaría? ¿Cómo se lo imagina? Vamos a tratar de imaginarnos que habría un sistema de dos fases, ¿sí? A lo mejor en esta fase estaría todo lo polar, como es el disolvente, y en esta otra fase estaría lo no polar, como es el alqueno, ¿sí? El hecho de que hubiera dos fases ¿sería propicio para la reacción o sería un problema para la reacción? Sí. ¿Por qué? Pues porque cada uno de los reactivos, por decirlo así, estaría en una fase distinta, ¿verdad? Y entonces, para que pudieran interactuar entre ellos, debería de haber intercambio de fases. Eso crearía un pequeño problema, ¿sí? Y es por eso lo que dice aquí. A muchos alquenos se les dificulta la hidratación en disoluciones acuosas ácidas, porque algunos son prácticamente insolubles en agua. Otros experimentan reacciones colaterales de polimerización o se carbonizan en soluciones, ¿sí? Si ustedes son un alqueno, por ejemplo, cualquier alqueno lo ponen en condiciones ácidas, vamos a poner cualquier alqueno en condiciones en donde hay ácido, entonces esto va a ocurrir, se generará un carbocatión y ese carbocatión en presencia de más alqueno hará hará otro carbocatión y así va dando reacciones de polimerización. Entonces, se van uniendo los alquenos de tal manera que van generando un polímero en condiciones ácidas también. Eso es otro problema. O se carbonizan, dice, en soluciones fuertemente ácidas. Si llega un momento en que el ácido quema al alqueno y lo carboniza, genera carbono, ¿no? Para evitar lo anterior, se usa la hidratación por oximercuración, demercuración, que convierte a los alquenos en alcoholes con orientación Markovnikov, ¿sí? O sea, para que podamos hacer una reacción de adición de agua al doble enlace, entonces se hace a través de la reacción de oximercuración, demercuración, que es una reacción doble, pues. Primero se hace la mercuración, como ven ahí, del alqueno. Se trata con acetato de mercurio. Y este acetato de mercurio genera un ion carbonio no clásico, ¿sí? Como los que hemos visto. Y después entra el agua para generar el producto de adición
nucleofílica del agua. Y por último, el acetato de mercurio que tenemos ahí se reduce con borhidruro de sodio para darnos un alcohol. ¿Sí? ¿Cómo ocurre esto? Veamos la siguiente. El acetato de mercurio 2, ¿sí? Ese que tenemos aquí, este es el acetato de mercurio 2 más, se disocia parcialmente para formar un derivado cargado positivamente. ¿Sí? O sea, es un catión. Se disocia este acetato para generar un catión, que es este que promoverá el ataque electrofílico, y un anión o un nucleófilo. Este catión, ¿sí? El acetato de mercurinio, ¿sí? Formado, se adiciona al doble enlace para formar un ion carbonio no clásico, ¿sí? Vean que ese acetato que se ionizó del acetato de mercurio, mercurinio, se adiciona y nos da un ion mercurinio cíclico no clásico. Y este ion mercurinio cíclico no clásico, parecido al que da con los halógenos, después es atacado por el agua para generar un alcohol organomercúrico. Y este alcohol organomercúrico posteriormente será tratado con borhidruro de sodio para que ocurra una reacción de reducción aquí. Se reduzca esta parte entre hidrógeno y se desplace el hidróxido, el boro de boro y sodio, el hidróxido doble de boro y sodio, y bueno, nos quede el alcohol. Y dice que esto es una reacción de adición Markovnikov, es decir, que se genera o que sea a través de que el intermediario sea atacado en el carbono que pudiese haber sido como un ion carbonio más estable. Aquí lo vemos. Dice, la reacción con un alqueno no simétrico da productos de adición Markovnikov. Este es un alqueno no simétrico porque los sustituyentes no son iguales de este lado y de este lado. Entonces, al generar el ion mercurinio con el acetato de mercurio, el agua entrará precisamente en este carbono, porque este carbono es el que está más sustituido, como lo dice la regla de Markovnikov. ¿Sí? Entrará aquí y romperá este enlace para generarnos este alcohol mercúrico, ¿sí? Que comentábamos, y en la posterior reducción nos dé el 2-metil-2-butanol en un 90%. O sea, vean, aquí lo importante es que ustedes vean que el producto de oximercuración de mercuración da una adición Markovnikov, ¿sí? Y aquí es donde se ve. ¿Alguna pregunta tienen, muchachos? No, profe. Creo que no. ¿Se entiende? Sí. Después que veamos la teoría, vamos a hacer algunos ejercicios para que espero que con eso quede un poco más claro. Bien. Aquí tenemos otra reacción también en donde nos indica cómo es que entra el nucleófilo sobre el carbono. Bueno, en este caso no vamos a ver si es una orientación Markovnikov porque este doble enlace es completamente simétrico, es decir, que es cuando se genera el ion mercurinio, estos dos carbonos serían exactamente iguales y puede ser por el que está marcado o por el otro, es indistinto. Dice, en la siguiente reacción de mercuración se muestra como un alqueno cíclico al ataque del agua se da por la cara opuesta donde se encuentra el anillo, conocida como una adición anti. O sea, aquí es para comprobar
o para corroborar que la adición que decíamos nosotros hace un rato, sigue siendo igual, ¿no? Y vemos que el ciclopenteno, al tratarlo con el acetato de mercurio, da un compuesto cíclico, ion mercurinio, donde el ciclo está hacia adelante del plano del ciclopentano, y el agua necesariamente va a tener que entrar por atrás, ¿sí?, para atacar cualquiera de estos dos carbonos y romper el enlace carbono y mercurio para generar el alcohol organomercúrico. Y ese alcohol organomercúrico solamente va a ocurrir la reducción para darnos un alcohol en un 85%. Entonces, esto nos demuestra que también esta reacción que genera un ion carbonio no clásico, el nucleófilo entra por la parte opuesta a donde se generó el ciclo. ¿Ok? Sí. Bueno, aquí tenemos ya bueno, también cuando la alcoximercuración de mercuración se hace no en agua, sino se hace en un disolvente que puede ser alcohol, ¿sí? Entonces, en vez de tener un alcohol, vamos a tener un éter. Vean, hace lo mismo. Se adiciona el acetato de mercurio al doble enlace, genera el ion mercurinio, y ahora en vez de que aquí entre agua, como habíamos estado viendo, pues como no hay agua, sino solamente hay alcohol, el alcohol también, por tener sus pares de electrones no compartidos el oxígeno, también es un nucleófilo, y entonces ataca y abre el ciclo para generarnos el alcoximercúrico. Y ese, después hay que tratarlo con borhidruro de sodio para reducir y que nos genere, por último, un éter. Es decir, que esta reacción en donde nos genera alcoholes, también alcoholes cuando se adiciona al acetato el acetato de mercurio con agua, también nos puede generar éteres cuando se adiciona el acetato de mercurio, pero ahora en un medio alcohólico. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces esas tres reacciones son las que ocurren siempre a través de un ion carbonio no clásico, que es la halogenación, la hipohalogenación o la generación de alohidrinas, y la del acetato de mercurio, ¿sí? La oximercuración de mercuración. Esas son las tres reacciones que vamos o que sabemos que ocurren a través de un ion carbonio no clásico. Las posteriores que vamos a ver ahorita, que vamos a continuar viendo, ocurren a través de un ion carbonio clásico, es decir, de un ion carbonio que es una estructura abierta y que está generalmente la carga positiva sobre un carbono, ¿sí? Una de ellas es la hidrohalogenación, o sea, una adición de haluros de hidrógeno, de HX, pues. Dice, este sencillo mecanismo es útil para predecir el resultado de las reacciones de adición vía ion clásico, por ejemplo, la adición de bromuro de hidrógeno a 2-metil-2-buteno, ¿sí? Vemos como ese alqueno, que es un alqueno no simétrico, porque vean que sobre el doble enlace, el primer carbono tiene dos grupos metilos y el segundo carbono tiene un hidrógeno y un metilo. Entonces no es un doble enlace simétrico, y se va a adicionar
bromuro de hidrógeno, ¿sí? Esto, como decíamos, es a través del ion carbonio clásico y nos va a dar como producto que es el 2-bromo, 2-metil-butano y no el 3-bromo, 2-metil-butano, ¿sí? Solamente nos va a dar este. Y aquí lo vamos a ver. ¿Por qué? Primero, entonces, ocurre la adición al doble enlace del del bromuro de hidrógeno, en donde el doble enlace toma un hidrógeno del bromuro de hidrógeno, un protón, porque el par de electrones se queda con el bromo. Se genera un ion carbonio, pero ahora es un ion carbonio de tipo clásico. ¿De qué tipo es este ion carbonio que estoy señalando aquí? ¿Ya se les olvidó? Ya los había visto, ¿no? Apenas en las clases pasadas. Es terciario, ¿no? Terciario, ¿verdad? Sí, ahí incluso lo dice. ¿Sí? Habíamos visto varios iones carbonios, ¿se acuerdan? Habíamos visto, por ejemplo, habíamos visto habíamos visto ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama este? Un ion carbonio. Todos son iones carbonio. El cíclico. ¿Sí? Que está vecino a un compuesto aromático. El que está vecino a un doble enlace, ¿cómo se llama? ¿Recuerdan? Ion carbonio alílico. Un ion carbonio terciario. ¿Por qué? Porque tiene 3 sustituyentes. Uno secundario, igual tiene 2. Un primario, que tiene 1. Y el ion carbonio metilo, que no tiene sustituyentes. Y habíamos visto cómo era la estabilidad, ¿se acuerdan? ¿Cómo era la estabilidad de los iones carbonio clásicos? ¿Sí lo habíamos visto o no? ¿Se acuerdan cómo era? Dijimos que había dos aspectos que le generaban estabilidad al ion carbonio. Uno de ellos era el efecto inductivo. Positivo, que en muchos libros lo ponen así como I+, ¿sí? Y que ese efecto es el que ejercen los electrones de los enlaces sobre el carbono deficiente en electrones. Por ejemplo, vamos a poner R nada más. El efecto de los enlaces que tiene sobre este carbono, los enlaces que son electrones, están orientados ¿hacia dónde? Hacia el carbono deficiente en electrones. A eso le llamamos un
efecto inductivo positivo. Por lo tanto, entre más efectos inductivos tuviera, más estable. Siendo así, decíamos que un terciario es más estable que un secundario, porque tiene 3 efectos inductivos, un secundario solo 2, pero es más estable el secundario que el primario, que solo tiene 1. Y el primario pues es más estable que el ion metilo, que el catión metilo, porque este no tiene ningún efecto. Entonces, el más estable de estos, de los iones carbonio, del ion metilo al terciario, es el terciario, por tener 3 efectos inductivos. Pero además del efecto inductivo, también decíamos que el efecto de ¿qué? El efecto de hiperconjugación también le daba estabilidad a ese ion carbonio. ¿Cuál es el efecto de hiperconjugación? Bueno, aquí lo vamos a tratar de dibujarlo. Voy a borrar este. Es cuando un ion carbonio que tiene un orbital P vacío. Voy a poner otro por acá. Pero este permítame. Aquí hay orbitales híbridos sp3 sobre este carbono. ¿Sí? Son 3. Y aquí hay hidrógeno para que sea el grupo metilo. ¿Sí? Y aquí hay 2 electrones. Y este ion carbonio, ¿sí? Aparte del efecto inductivo, también hay un efecto de hiperconjugación porque el orbital P vacío estará, en algún momento estará paralelo con un orbital sigma, con un enlace, perdón, sigma entre el carbono con hibridación de sp3 y el hidrógeno, en donde podrá haber aquí una especie de sobreposición, de traslape, como si fuera un enlace, y eso le da estabilidad también. De alguna manera está tratando de estabilizar esta deficiencia de carga. A eso le llamamos hiperconjugación. Entonces, también la hiperconjugación va acorde con el efecto inductivo. Aquí hay 3 efectos inductivos, pero también hay 3 efectos de hiperconjugación. Por eso es más estable también. Aquí solo hay 2, aquí hay 1 y aquí no hay ninguno. Entonces, ambos efectos, la hiperconjugación y el efecto inductivo, nos estabilizan a estos iones carbonio. Bueno, eso aparte en estos también, aparte de esos 2 efectos, ¿sí? También hay un tercer efecto, que es el efecto de resonancia. ¿Sí? Estos, aparte de que pudieran ser, bueno, aquí escribí un primario, pero podría haber habido un carbonio de tipo terciario, como este. Sí, puede haber terciarios, secundarios, primarios. Aparte de los efectos inductivos y de hiperconjugación, también el efecto de resonancia también ayuda a la estabilización. Estos 2 tienen ese efecto de resonancia. Este mayor número de resonancia y este menor. Entonces, aquí podríamos decir que están así también. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la situación? Normalmente los más estables son los iones carbonio bencílicos, después los alílicos, luego los terciarios, secundarios, primarios y hasta el último metilo. Es decir que
la reacción de vía ion clásico nos va a generar el ion carbonio más estable. Por eso es que ahí en la presentación, en donde nosotros tenemos ahí al 1-metil 2, digo al 2-metil 2-buteno, ¿sí? Vamos a generar el ion carbonio precisamente en el segundo carbono, porque ese ion carbonio es un ion carbonio de tipo terciario. Si lo hubiéramos generado en el tercer carbono, sería un ion carbonio ¿de qué tipo, muchachos? ¿De qué tipo sería? Si en vez de haberse generado ahí donde lo indica la presentación, se hubiera generado en el segundo carbono. Aquí dice que se generó en este, ¿verdad? Y que aquí se adicionó quién. Bueno, es que depende de qué estemos viendo, ¿no? Y aquí se adicionó, bueno, sí, fue la adición de bromuro de hidrógeno. Ese sería el ion carbonio de tipo terciario. 1, 2 y 3 sustituyentes. Si se hubiera generado en el carbono 3, entonces hubiéramos tenido esto. ¿De qué tipo es este ion carbonio? Secundario. Secundario, ¿verdad? Entonces, por eso es que este no se genera. Se genera este porque es un ion carbonio de tipo terciario, más estable que este. ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener ese cuidado con el detalle, ¿no? Que el doble enlace, cuando no es simétrico, va a preferir alguno de los dos carbonos para generar el ion carbonio secundario, el ion carbonio más estable. En este caso, es el terciario sobre el secundario. ¿Sí? Y al generarse ese ion carbonio, bueno, pues ¿a dónde va a entrar el bromuro? Pues no tiene otra más que sobre el carbono del ion carbonio, ¿verdad? Y se genera el producto que sería el 2-bromo-2-metilbutano, ¿sí? Y no el 3-bromo-2-metilbutano, ¿sí? ¿Sí se entiende? Sí, profesor, ya quedó más claro. Aquí, lo podremos razonar. Bueno, ya lo razonamos de hecho con el ejemplo anterior, pero aquí en el propeno, también cuando hay la reacción de adición de bromo, vean que se genera el ion carbonio sobre el carbono que tiene el grupo metilo, porque ese genera el ion carbonio ¿de qué tipo? Secundario. Secundario, ¿verdad? Y ese ion carbonio secundario sería más estable a que si se hubiera generado sobre el otro carbono. ¿De qué tipo es este ion carbonio que está abajo del carbonio secundario? ¿De qué tipo es? Primario. Es primario, ¿verdad? Entonces,
se genera preferentemente el secundario y es ahí donde ataca el ion bromuro y da el producto. Da el producto de adición, que es el 1-bromo propeno, ¿sí? Y no genera el 2-bromo propeno, ¿sí? Otro, aquí en el metil ciclohexeno, igualmente, a la hora de hacer el ataque electrofílico con bromuro de hidrógeno, se genera preferentemente un ion carbonio. ¿De qué tipo será este ion carbonio? ¿De qué tipo, muchachos? ¿No? No es Terciario. nuclear. ¿Perdón? Terciario. Terciario. Sí es, sí lo ven los demás. ¿Por qué es terciario? Veanlo. A veces eso confunde un poco, sobre todo en los ciclos. ¿Sí? Entonces, cuando ataca al doble enlace el bromuro de hidrógeno, el protón se adiciona aquí, genera este ion carbonio, que es terciario porque tiene un sustituyente, dos sustituyentes, y esto también es tres sustituyentes, ¿sí? Entonces es un ion carbonio de tipo terciario, en donde va a entrar el nucleófilo y va a generar ese producto. ¿Sí? El 1-bromo, 1-metil ciclohexano. ¿Sí? Y no se genera en donde estuviera el 2-bromo, 1-metil ciclohexano. ¿Por qué? Pues porque sería un ion carbonio de tipo secundario, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven en la presentación? Sí. Bien, los ejemplos anteriores muestran cómo el protón se adiciona al carbono menos sustituido del doble enlace. La adición de HX se dice que es regioselectiva, porque solo una de las dos posibles orientaciones de adición predomina sobre la otra. Por eso es regioselectivo. Solamente se obtiene una adición de dos que podría haber dado. Se dice que la adición sigue la regla de Markovnikov. Vladimir Markovnikov fue un químico ruso que explicó la orientación de la adición de HX a alquenos no simétricos en 1869, estableciendo la siguiente regla. Aquí tenemos muy marcada la regla de Markovnikov. Dice que la adición de un ácido de bronce al doble enlace carbono-carbono da lugar a un producto con el protón del ácido enlazado al carbono que contenga el mayor número de hidrógenos. ¿Sí? O sea, siempre el protón se va a adicionar al carbono que tenga el mayor número de hidrógenos. La reacción que sigue, esta regla da el producto Markovnikov. La regla se puede generalizar para una variedad de adiciones electrofílicas donde se genera el carbocatión más estable. Y es así que surge la regla ampliada, que dice que en una reacción de adición electrofílica a un alqueno, el electrófilo se adiciona de forma que genera el carbocatión más estable. Sí, bueno, ya sabiendo las estabilidades de los carbocationes, pues ya podremos entonces hacer que ocurra esa reacción según Markovnikov. ¿Alguna pregunta, muchachos?
Creo que no, profe. Entonces, también ahí tenemos la reacción de hidratación del alqueno, ¿sí? O en otras palabras, la adición de agua a un alqueno. La reacción de un alqueno con agua en presencia de un ácido fuerte como catalizador forma un alcohol, ¿sí? Y vean que el ácido solamente está catalizando la reacción para generar el intermediario que es un ion carbonio, bueno, depende de la estructura del alqueno. ¿Sí? Generalmente la orientación de la adición es una orientación Markovnikov en donde se genera el ion carbonio más estable. Aquí no podemos verlo porque es un alqueno completamente simétrico y entonces hacia donde se adiciona el hidrógeno del ácido, pues va a generar el mismo carbocatión, ya sea aquí o acá, generaría el mismo carbocatión. Y aquí tenemos el mecanismo general para una hidratación catalizada por ácido. En el primer paso dice que la protonación del doble enlace se hace para formar un carbocatión y el ion hidronio, este ion hidronio se generó por la interacción entre el agua y el ácido que tenemos ahí catalizador. Dice que tenemos agua, medio ácido, y que esto nos da como producto alcoholes, ¿verdad? Bien. Lo primero que ocurre es que el agua en presencia de ácido. ¿Qué tipo de ácidos pueden ser? ¿Qué tipo de ácidos? Ácidos generalmente que denominamos ácidos de Bronsted-Lowry, que son aquellos que en solución generan ¿qué? Protones, ¿verdad? Entonces, bueno, se puede adicionar así y nos va a dar esto que conocemos como un ion hidrógeno, que no es más que una molécula de agua protonada, ¿verdad? Ese ion hidrógeno es el que va a reaccionar con el alqueno propiamente dicho. Ion hidrógeno generará o reaccionará con el alqueno para esto. Y nos dé un ion carbonio, sí, generalmente el ion carbonio más estable, aquí como es una reacción en general, pues no lo vemos, ion carbonio más estable, en donde posteriormente pues, se pueda adicionar ¿quién? El nucleófilo. Entonces nos dé un nucleófilo y que al final pueda perder o pueda recuperar más bien ¿quién? Al protón que habíamos puesto, o sea, al catalizador. Y nos dé como producto pues un alcohol. ¿Ok?
Ok, muchachos. Sí, Entonces, la hidratación de un alqueno tiene que ser en un medio ácido. Pero comentábamos hace rato que los ácidos minerales o los ácidos de Bronsted que nosotros conocemos también generan la posibilidad de que decíamos hace rato. A ver si alguien se acuerda. En unas láminas anteriores pusimos. De polimerización. ¿No lo recuerdan? O sea, esto la teoría nos lo dice. Pero la práctica nos ha dicho que cuando nosotros ponemos un alqueno en presencia de un ácido de Bronsted, ¿sí? Entonces esto genera iones carbonio, y ese ion carbonio en presencia de más alqueno esto, y en presencia de más alqueno nos va a generar lo que conocemos como una polimerización, ¿sí? Se va, ¿qué notan? Que va creciendo que la cadena, ¿verdad? ¿Sí? Se va polimerizando. Y eso, pues, en una reacción de adición nucleofílica no es deseable, puesto que no queremos una polimerización, sino queremos generar un alcohol. Entonces, para que no ocurra esto, sí se pueden hacer en medio ácido, solo que usando ácidos de Lewis. ¿Cuáles son los ácidos de Lewis? ¿Se acuerdan? Voy a borrar esto. ¿Se acuerdan cuáles son los ácidos de Lewis? Las sustancias que pueden donar bueno, que tienen facilidad para soltar el protón. No, Luis no hablaba de protones, hablaba de pares electrónicos, ¿se acuerdan? Entonces, una sustancia son las que aceptan electrones, ¿no? sí, una sustancia que tiene la posibilidad de aceptar un par de electrones es que un ácido de Lewis. Y entonces, si nosotros tenemos un alqueno y ponemos, por ejemplo, el cloruro de aluminio, ¿sí? Es un ácido de Lewis. ¿Sí? El aluminio tiene, bueno, ya tiene orbitales D, y esos orbitales D generalmente están vacíos. O sea que en esos orbitales vacíos tienen la posibilidad de aceptar un par de electrones que precisamente los donará quien el doble enlace. Y entonces, al hacer esto el doble enlace, está perdón, aquí va así, aquí va así, ¿sí? Generando un ion carbón. Y entonces el ácido de Lewis, como no está generando protones, ¿sí? No ocurre una polimerización del doble enlace, sino que ahí ahora lo que ocurre es que el agua se adicione ¿sí? Nos dé esto y
posteriormente solamente exista que ya sé que la misma agua, otra molécula de agua, tome este protón, nos deje un alcohol, y por este lado también esta parte también se va a destruir con agua. Insisto aquí, ¿sí? Donde el agua ahora un alcohol nos va a dejar una serie de compuestos de aluminio. Hidróxidos, óxidos y cloruro de aluminio. Pero lo importante de aquí es que ya no ocurre la reacción de polimerización. Entonces, generalmente este tipo de reacciones es mejor llevarlas a cabo con un ácido de Lewis. ¿Ok? Muchachos. Sí, profe. Bien. ¿Cómo es la orientación en la hidratación? Y aquí tiene mucho que ver cómo se generan los iones carbono. Vean que aquí en el 1-metilbuteno, en el 2-metil-2-buteno, a la hora que se protona el doble enlace, se va a generar preferentemente el ion carbonio más estable, que es el terciario, pero no el secundario, que sería menos estable. Y entonces, al generarse el más estable, le da oportunidad que ahí se adicione el agua, genere el ion oxonio, y este ion oxonio pierda un protón otra vez con agua, ¿sí? Para generarnos por último el alcohol. El alcohol que es sería el 2-hidroxi 2-metilbutano, o 2-metil 2-butanol, también se puede decir así. ¿Ok? Sí. El detalle con los iones carbonio clásicos es que, como alguna vez ya lo habíamos comentado, estos cuando se generan, si en esa estructura en donde se generan tienen la posibilidad de que al reordenarse la molécula de un ion carbonio más estable que el que originalmente teníamos, pues va a ocurrir ese reordenamiento. También le llaman transposición o rearreglo. Entonces, aquí, como dice, el reordenamiento, de igual forma que todas las reacciones donde se ve implicado un ion carbonio intermediario, en la hidratación pueden ocurrir reordenamientos, rearreglos o transposiciones. Por ejemplo, en el 3,3-dimetil-1-buteno se somete a hidratación catalizada por ácido y el producto mayoritario obtenido se explica por reordenamiento del catión intermediario. ¿Sí? Vean que ahí tenemos el 3,3-dimetil-1-buteno, que si nosotros lo dibujamos, ¿cuál sería el carbocatión más estable que daría? ¿Sí? A la hora que genere el carbocatión, vamos a poner para que sea más rápido el ejercicio. Un protón, ya sabemos de dónde puede proceder,
Y entonces nos puede dar este. Nos puede dar este otro. ¿Sí? En principio, ¿cuál de los dos daría? ¿Un secundario o un primario? ¿Cuál de los dos? El secundario. Secundario, Ok. ya lo habíamos dicho. Este no lo da, este es más inestable. Entonces, ese ion carbonio secundario ¿sí? Si nosotros lo observamos con un poco más de detenimiento, vamos a ver que si alguno de estos grupos metilo se reordena de aquí para acá, es decir, que un carbono con sus 3 hidrógenos y su par de electrones se pasa de este punto a este, ¿qué nos daría? ¿Sí? ¿Qué nos daría? ¿Qué tipo de carbonio este? Uno de estos tres, cualquiera, lo tomamos con los carbono, el carbono, los hidrógenos que tiene unidos al carbono y el par de electrones, es decir, como si fuera un metiluro, diríamos, ¿no? O sea, un metilo con su par de electrones que viene de aquí, salta para acá, ¿sí? Porque hay una carga positiva y entonces ahora la carga positiva se refleja aquí porque aquí perdió el par de electrones que ganó este, ¿sí? ¿Qué tipo de ion carbonio es este? Terciario. Terciario, ¿verdad? Entonces, si este era secundario y este es terciario, la reacción de rearreglo puede ocurrir ¿sí? en las condiciones en las que está la reacción, ocurre un rearreglo porque este es más estable que este. Y ahora, en vez de que nos diera el alcohol aquí, ¿qué sería? El 2,2-dimetil 3-butanol nos va a dar bueno, ¿qué producto es este? Aquí este va a reaccionar con el agua. En este ya no lo vamos a poner así. Y al perder el protón, también con otra molécula de agua, nos daría este. ¿Cómo se llamaría este? 1, el 2, hidroxi. Dos hidroxi. ¿Qué más? 2, 3, 2, 4. Dimetil. 1, 2, 3, 4. Pentano. O, como lo dice ahí, el 2,2-dimetil 2-butanol. ¿Sí? Que sería el producto
de la reacción de rearreglo o reordenamiento del ion carbonio original. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vean que la reacción de adición electrofílica no coincide la estructura con el producto, generalmente, y sobre todo si va a través de iones carbonio, en el intermedio siempre va a haber por ahí algún reordenamiento. Esto es para que ustedes lo sepan identificar y entonces lo puedan buscar. ¿Sí? Sí, profe. Yo tengo una duda ahí con el último. Sí. Bueno, en el que dibujó en el pizarrón. Ah, Al final. Bueno, es que el último que dibujó es de 5 carbonos la cadena, ¿no? Y era de 4 la cadena principal. sí, creo que le puse una de más, ¿verdad? Sí. Y ya 1, queda como 2. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Sí le puse uno al final. Sí, así. Sí, entonces ese es el 2,3-dimetil-2-butanol. ¿Sí? 2. Es que aquí me faltó uno, ¿verdad? ¿Cómo estuvo? Sí, el de la punta no va ahí, iría en el No va tercer. acá. Sí, perdón. Gracias. Qué bueno que se sucedió esta situación. Para comentarles, no me molesta que ustedes me hagan aclaraciones, sobre todo cuando estoy escribiendo, porque de repente uno escribe cosas que, aunque no las está pensando, las escribe de manera inconsciente. Y bueno, es un error. Todos los errores, todos tenemos errores. Pero en ese sentido es que hago la aclaración. No me molesta que me lo hagan, ¿no? Al contrario, me da gusto porque creo que de esa manera me están haciendo caso, me están atendiendo. Entonces, gracias. Sí, efectivamente, este no es el nombre. Entonces, es el 2,3-dimetil-2-butanol como producto mayoritario. Ok, muchas gracias. ¿Continuamos? Sí, gracias. Bueno, esas son la reacción de hidratación. Otra reacción también que va a través de iones carbonio. Bueno, no, estos no son iones carbonio ya. Son procesos que se dan de manera concertada, que son la generación, la hidroboración. Dice, hemos visto métodos para obtener alcoholes e incluso éteres con orientación Markovnikov, ¿sí? Ya vimos que a través del ion no clásico y a través del ion clásico, da productos Markovnikov, y en el ion clásico vimos la hidratación y la adición de HX para obtener halogenuros del kilo. Pero tenemos también otro tipo de reacciones en donde la reacción de adición va a dar anti-Markovnikov, es decir, contraria a lo que nos predice la regla de Markovnikov, ¿sí? Y esto es en las reacciones de hidroboración. Dice, hemos visto métodos para obtener alcoholes e incluso éteres con orientación Markovnikov, pero se podría obtener alcoholes con la orientación contraria, es decir, anti-Markovnikov. Pues sí, sucede que en la hidroboración ocurre. Esta hidratación fue posible hasta que H.C. Brown descubrió el diborano, que ahí está la molécula, la fórmula del diborano, que se adiciona a los alquenos con orientación contraria a la de Markovnikov. Por eso es que le decimos anti-Markovnikov, formando alquilboranos que al oxidarse producen alcoholes con orientación anti-Markovnikov. Y aquí vemos que el 1-metil-2-buteno, ahora tratado con diborano, da primero el producto de adición del alquilborano, que es el alquilborano, y luego ese precisamente da el producto del alcohol, pero con una orientación contraria a la que daba Markovnikov, ¿sí? Entonces,
el alquilborano se oxida y da el alcohol. ¿Cómo es que sucede esta reacción? El diborano, antes de que veamos cómo sucede la reacción, el diborano es un dímero de borano, ¿sí? Del BH3, y el enlace en el dímero no es un enlace de los convencionales que conocemos, que forman enlaces de forma curvada y es tricéntrico, solamente tiene 3 centros, como vemos aquí, ¿sí? Son enlaces de forma curvada, ¿sí? En la polimerización del borano, con protones en el centro. El diborano está en equilibrio con una pequeña cantidad de borano, un ácido fuerte de Lewis con solo 6 electrones de valencia. Por eso es un ácido de Lewis, ¿verdad? Solo tiene 6 electrones de valencia y el boro podría captar muy bien otro par. Sin embargo, el diborano es un gas tóxico, inflamable y explosivo, por lo que se usa como un complejo formado con tetrahidrofurano. Es decir, para quitarle un poco, sobre todo lo inflamable y explosivo, y bueno, también lo tóxico, para que se pueda manejar mejor en el laboratorio, se hace un complejo de diborano con tetrahidrofurano. Ven, ahí está el tetrahidrofurano, el cual se acompleja con el diborano y forma el complejo borano tetrahidrofurano que tenemos ahí. Y ese complejo borano tetrahidrofurano es el que nos va a ayudar a hacer la reacción de boración, de hidroboración. Y aquí tenemos la reacción general. Un alqueno con el complejo borano tetrahidrofurano nos da el alquilborano, y ese alquilborano es posteriormente oxidado con peróxidos, cualquier peróxido de hidrógeno, pero ácidos perácidos también pueden usarse, y nos da el alcohol con una orientación antimarcónico, con una estereoquímica así. Es que los dos, como si hubieran entrado agua, entraron por el mismo lado. ¿Y cómo es el mecanismo de hidroboración de un alqueno? Vemos aquí con el 2-metil-2-buteno, con bueno, ya se supone que estamos usando el borano tetrahidrofurano. ¿Cómo se adiciona el borano? ¿Sí? En un solo paso. Es una reacción de adición concertada, en donde el borano se adiciona al carbono, que tiene menos sustituyentes, ¿sí? Y el hidrógeno del borano se adiciona al carbono, que tiene más sustituyentes, porque aquí estamos viendo como si existiera aquí un ion carbonio que sería terciario y este sería secundario, ¿sí? Por eso es que este es un poco más estable, y por eso ahí es donde entra primero el hidrógeno y acá entra el borano, ¿sí? Y forman un estado de transición, ¿sí? Que posteriormente al formarse el enlace carbono-hidrógeno, al romperse el carbono-carbono y formarse el carbono-boro y romperse el boro-hidrógeno, nos dan el alquilborano, pero con una orientación antimarcónico, ¿sí? Antes decíamos que el nucleófilo se adicionaba al carbono más sustituido, y vean que aquí ahora se adicionó al menos sustituido, pero precisamente porque es a través de una reacción en un solo paso, en donde forma un estado de transición, y en donde ese estado de transición recibe al protón, el ion carbonio, más estable, ¿sí? Como si fuera un hidruro. Entonces nos genera este alquilborano, y no este que está aquí abajo. Este no se forma porque
Aquí sería como que el hidruro entraría en el ion carbonio, ¿sí? No, menos estable, que sería uno secundario. Por lo tanto, este no se forma este. Genera el alquilborano y solamente el alquilborano se oxida, ¿sí? Con peróxido de hidrógeno, hidróxido de sodio en agua, y nos da el producto de adición antimarcónico. Esto es bueno que ustedes lo vayan entendiendo y que lo vayan guardando por ahí, que lo vayan razonando, porque de esa manera uno puede hacer alcoholes a través de una adición marcónico, o puede hacer alcoholes a través de una adición antimarcónico. Puede ser éteres igual también, marcónico o antimarcónico, de acuerdo a lo que se requiera, ¿no? La estequiometría de la hidroboración-oxidación, pues es la siguiente. Como el borano en general tiene tres hidrógenos que puede donar como hidruros, digámoslo así. Entonces, una molécula de alquilborano, o sea, una molécula del complejo tetrahidrofurano borano, va a reaccionar con un mol de alqueno, ¿sí? Y, bueno, va a reaccionar en realidad una molécula de estas con 3 moles de alqueno. Y primero va a dar un alquilborano, después un dialquilborano, después un trialquilborano. O sea, vean que los 3 hidrógenos que tenía unidos el boro se van a estar sustituyendo por grupos alquilo, ¿sí? Y es por eso que 3 moles de alqueno reaccionarán con una sola mol de borano. Y bueno, ya después a la hora de la oxidación, pues ya esos 3 moles de alquilborano, o sea, ese alquilborano se va a romper para dar 3 moles de alcohol. La estereoquímica de la hidroboración es una estereoquímica de tipo cis, ¿sí? Ustedes vean ahí cómo el borano entra en el estado de transición en un solo paso, pero ambas partes del borano entran en la misma cara del alqueno. Si decimos que es por la cara de abajo, pues aquí lo tenemos así, o si no, por la cara de arriba también tendría que ser, pero tanto el boro como el hidrógeno entran en la misma cara, con la orientación adecuada para que dé el alquilborano, en donde vean que aquí este alquilborano tiene una sustitución trans, ¿sí? Y a la hora que se oxida nos da el trans 2-metilciclopentanol en un 85%. ¿Sí? ¿Por qué dice ahí de la mezcla racémica? ¿Alguien me podría decir? ¿Por qué dice la mezcla racémica? Pues porque tiene actividad óptica, ¿no? Porque tienen la actividad óptica. Bueno, de otra manera, ¿dónde están los centros asimétricos? ¿Cuáles son los centros asimétricos? ¿No los ven? Donde está el OH, sería un centro asimétrico. Tiene 4 sustituyentes distintos, ¿verdad? Y en este otro, donde está el metilo, ¿también será centro asimétrico o no? Sí, también. Entonces tiene 2 centros asimétricos. ¿Cuántos estereoisómeros esperarían?
4. 4. ¿Sí, verdad? 2 a la 2 son 4. O sea, cuando el que tiene el OH sea R y que tenga y ese también sea S, son 2. Y lo mismo en el metilo cuando sea R y cuando sea S, son los otros 2. Serían 4. Bien, aquí puse el mecanismo de la oxidación del trialquilborano. No es tanto para que se lo aprendan, sino más bien para que entiendan que es un proceso un poco difícil, porque en un momento dado son radicales o son reacciones ácido-base, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, aquí vemos cómo la adición del hidroperóxido y la migración del grupo alquilo. Ven que el hidroperóxido, el peróxido de hidrógeno que nosotros estamos usando, aquí está, en medio básico, genera un anión hidroperóxido. ¿Sí? Este anión hidroperóxido es el que se adiciona al boro, ¿sí? Y posteriormente hay una migración de uno de los grupos alquilo al oxígeno y luego la ruptura del enlace peróxido, ¿sí? Para generar el primer éter. Este éter después se va a constituir en un alcohol, el primer éter bórico, y bueno, así lo va a hacer las otros tres radicales. Se adiciona el peróxido, luego se migra, genera el éter, hasta que llegamos al éster borato de trialquilo, ¿sí? Al éter, al triéter de boro, y ese triéter de boro, en medio básico, es el que se va rompiendo y va generando, bueno, un alcóxido que con agua, pues se convierte en un alcohol, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Se va rompiendo hasta que se forman los 3 moles de alcohol. Bueno, esto les digo, no es para que ustedes solo aprendan, nada más para que si tienen la duda por ahí de cómo es que el peróxido reacciona para dar la oxidación del borano, pues es de esta manera y nos genera los alcoholes. Y decíamos que esta reacción de hidroboración es una reacción estéreo específica, es decir, que solamente da un estereoisómero. Vean que aquí en este compuesto, que es un compuesto bicíclico que se llama norborneno, en vez de que tenga aquí hidrógenos, está marcado con deuterio, para que veamos cómo es que dónde entra el. Perdón, pero es que pasó un avión muy cerca. Entonces decíamos que el norborneno, aquí es el deutero norborneno, porque está marcado con 2 deuterios en vez de hidrógeno, con 2 isótopos de deuterio, para que se pueda diferenciar de los otros hidrógenos. Y cuando ataca el borano tetrahidrofurano, pues se da esta reacción en donde ven que el borano queda en la cara de arriba o hacia afuera del norborneno, y cuando se oxida, pues nos da este alcohol, en donde vemos que solamente da digamos que el alcohol hacia afuera, o la adición sin, y no que el borano haya entrado también por abajo y diera el de arriba y el de abajo, ¿no? Sino solamente da un estereoisómero, que es el estereoisómero producido por la cara de arriba, porque ahí es por donde entra el borano, ¿no? El borano no entra por esta cara, ¿sí? Está un poco impedido. La cara endo le llaman aquí del biciclo, si no entra por esta cara, que es una cara exo, ¿sí? Recuerden que hace un estado de transición cíclico, ¿sí? Entonces,
ese estado de transición solamente se puede formar por arriba y no por abajo. Por abajo como que estorba un poco esta parte del biciclo. Y por eso da solamente un tipo de alcohol, ¿sí? Que claro es la mezcla racémica, R y S de este alcohol. ¿Preguntas, muchachos? ¿No? Bueno, ahora entonces dimos un repaso de lo que es la reacción, digo, la generación de iones carbono no clásicos, en donde vimos que ahí puede ser las reacciones de cuáles, a ver, dijimos, halogenación, de hipohalogenación y de oximercuración de mercuración, ¿sí? Luego vimos en la generación de iones carbono clásicos, vimos la reacción de hidratación y la reacción de adición de HX, ¿sí? Y por último, vimos la reacción de hidroboración, que es una reacción que es concertada en un solo paso, en donde tiene hay cierta especificidad, como vemos que es estereoespecífica. Y bueno, para la próxima clase continuaremos viendo ahora otro tipo de reacciones, que es la de hidrogenación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, profe. Ok, entonces nos vemos el próximo miércoles. Ah, no, mañana, ¿verdad? Mañana, porque mañana no hay laboratorio, ¿recuerdan? Entonces mañana vamos a continuar con estas reacciones de adición y probablemente hasta ya nos dé tiempo de empezar a hacer algunos ejercicios para que ustedes se vayan ubicando. ¿Ok? Y vayamos recordando lo que hemos visto en teoría para que les quede más claro. ¿Alguna pregunta, muchachos? No les gusta hablar, ¿verdad? Sí, profe, nada más que ya estamos cansados. ¿Ya están cansados? ¿Tienen clase? Sí, es obvio que tienen clase antes. ¿Tienen todas las clases? ¿Desde a qué horas tienen los lunes? Desde las 7. ¿Desde las 7? Ok, bueno. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es que cuando los martes tengamos clase de teoría, el lunes solamente les voy a dar 1 hora y media cuando mucho. ¿Les parece? 1 hora y media, 2 cuando mucho. No, son 2, ¿verdad? 1 hora y media. ¿Para qué? Pues para que ustedes ya descansen un poco pero que al otro día le podamos echar mucho más ganas. ¿Ok? ¿Quedamos así? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Bueno, pues entonces nos vemos mañana. Mañana es de 10 a 14, ¿verdad? No vamos a ver hasta las 2 de la tarde. Vamos a tratar de que sea un poquito menos, porque es demasiado tiempo para estar dando teoría. Si con 2 horas nos cansamos, imagínense con 4, ¿no? Es muy cansado. Entonces vamos a tratar de hacer la clase, pues cuando mucho unas 2 horas y luego a lo mejor 1 hora de ejercicios para que ustedes sea más tranquila para ustedes. Bueno, muchachos, pues entonces ahí le vamos a dejar ahora y nos vemos mañana. ¿Ok? Hasta Nos luego. estamos viendo mañana. Sí, Hasta luego, recuerden profesor. ser un poquito puntuales, por favor, para que empecemos a los 5 o 10 minutos después de que empiece la clase y ya no tengamos incidencias de que alguien quiere entrar. Nos vemos. Hasta luego, Gracias, profesor. profe. Que Hasta tenga luego. buena